Hola a todos, queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que honestamente, ha dado mucho de qué hablar y que sigue generando muchísima expectativa. Hoy vamos a abordar un asunto que ha capturado la atención de miles, si no millones, de seguidores en todo el mundo, y que se resume perfectamente en ese título que ven ahí arriba, Kerem Bürsin vs Andercel. ¿Qué pasará ahora? El drama continúa. Sí, así es, vamos a desgranar los últimos acontecimientos, las especulaciones y, por supuesto, a intentar predecir qué nos depara el futuro de esta historia que parece no tener fin. Para aquellos que quizás son nuevos por aquí, permítanme explicarles brevemente de qué va todo este revuelo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes y queridas del panorama turco, conquistaron corazones a nivel internacional con su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkapm, o como la conocemos muchos, Love is in the Air. Su conexión en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que traspasó las cámaras y se convirtió en un romance en la vida real. Y ahí es donde, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la cosa se pone interesante y a veces un poco complicada. Durante un tiempo su relación fue una fuente constante de alegría y de contenido para sus fans, quienes esperaban ansiosos cada actualización, cada fotografía, cada gesto público que confirmara su amor. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, y un ejemplo de que a veces la ficción puede convertirse en una hermosa realidad. Sin embargo, como en toda historia, hubo un giro. Hace ya un tiempo surgieron los primeros rumores de distanciamiento, de que las cosas entre Kerem y Hande no iban tan bien como parecían. Y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, las señales se hicieron cada vez más evidentes, hasta que finalmente confirmaron lo que muchos temían, su separación. Pero aquí es donde entra la magia del drama, la intriga que nos mantiene pegados a las pantallas. A pesar de su ruptura, la conexión entre Kerem y Hande, ya sea profesional o personal, parece seguir presente. Y es precisamente sobre esta conexión, sobre estas interacciones que continúan sucediendo, sobre las que vamos a hablar hoy. ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay un interés mutuo en trabajar juntos de nuevo? ¿Son estas apariciones públicas una estrategia, o hay algo más profundo detrás de escena? Todas estas preguntas rondan en la mente de sus seguidores, y nosotros, como buenos detectives de la farándula, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este apasionante misterio. Antes de que nos adentremos de lleno en el meollo del asunto, si este tipo de contenido te gusta, si te encanta estar al día de las noticias y los chismes del mundo del entretenimiento, y especialmente si eres fan de Kerem y Hande, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción que ves por ahí abajo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro recorrido por los acontecimientos más recientes y las posibles implicaciones de lo que está pasando entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como les comentaba, la separación fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, lo que ha hecho que el drama continúe, y que el interés se mantenga vivo, es precisamente la forma en que ambos han manejado la situación públicamente. No han sido groseros, no se han atacado mutuamente, al contrario. Han mantenido una actitud de respeto y de reconocimiento mutuo por el tiempo que compartieron y por el éxito que cosecharon juntos. Esto en el mundo del entretenimiento, donde a veces las rupturas se vuelven espectáculos mediáticos llenos de rencores, es un detalle que vale oro. Hemos visto a Kerem hablar en entrevistas sobre Hande con admiración, resaltando su profesionalismo y su talento. Y por otro lado, Hande también ha tenido gestos de aprecio hacia Kerem, mencionando lo importante que fue para ella trabajar a su lado. Estas declaraciones, por sí solas, podrían parecer simples cortesías profesionales, pero cuando se analizan en el contexto de una relación que terminó, adquieren un significado mucho más profundo. ¿Es posible que, a pesar de no estar juntos románticamente, todavía exista un cariño genuino y un respeto profundo? Yo creo que sí, y creo que eso es lo que está manteniendo viva esta llama de interés. Uno de los puntos clave que alimentan este drama que continúa, es la constante especulación sobre una posible reunión profesional. Sus fans, y no me incluyo solo a mí, sino a una gran parte de la comunidad online, suspiran por verlos juntos de nuevo en un proyecto. Y la verdad es que con el talento que ambos poseen y la química que demostraron tener en pantalla, sería un acierto seguro.
Los rumores sobre una posible secuela de Senkalkam, o incluso sobre un nuevo proyecto que los tenga como protagonistas, surgen de forma recurrente. Los representantes de ambos actores, por supuesto, suelen ser cautelosos y evitan confirmar o desmentir rotundamente estas posibilidades. Y ahí es donde entra nuestra imaginación y la de miles de personas más. ¿Qué pasa si estas negociaciones existen? ¿Qué pasa si están esperando el momento adecuado para anunciarlo? La industria del entretenimiento es compleja, y a veces, uniones profesionales exitosas requieren tiempo y planificación. El hecho de que no se haya cerrado ninguna puerta definitivamente, y de que ambos hayan expresado públicamente su disposición a trabajar con actores talentosos, deja abierta la posibilidad a un futuro reencuentro. Además de las posibilidades profesionales, también están las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales. Aunque no se les ve juntos tan a menudo como antes, cuando coinciden en algún evento, o cuando interactúan virtualmente, los focos se encienden. Los medios de comunicación se apresuran a capturar cada mirada, cada palabra, cada gesto. Y sus seguidores analizan cada detalle, buscando pistas, buscando confirmaciones de que quizás todavía hay algo entre ellos. Hemos sido testigos de comentarios en sus publicaciones, de me gusta estratégicos, de menciones en entrevistas donde uno habla del otro. Estos pequeños gestos en el universo de las celebridades pueden decir muchísimo. Podrían ser simplemente amistades que se mantienen, o podrían ser señales de una conexión que aún no se ha disuelto por completo. Y es esta ambigüedad lo que mantiene a la audiencia enganchada. ¿Es una amistad platónica fortalecida por el tiempo, o es el preámbulo de algo más? La verdad es que en este momento solo ellos lo saben. Ahora hablemos de las expectativas y los deseos de los fans. La verdad es que muchos de nosotros, que seguimos sus carreras desde hace tiempo, crecimos con la idea de Kerem y Hande como pareja. Su historia, tanto la ficticia como la real, nos cautivó. Y cuando se separaron, hubo una sensación de pérdida, de que algo hermoso se había roto. Por eso muchos anhelan una reconciliación, no solo a nivel romántico, sino también la posibilidad de volver a ver esa chispa que tanto nos gustó. Sin embargo, también es importante ser realistas. Las relaciones, sean de celebridades o no, son complejas. Si decidieron tomar caminos separados, es porque probablemente había razones para ello. Y el hecho de que estén manteniendo una relación cordial y profesionalmente activa demuestra una madurez que es admirable. Quizás el futuro les depare una nueva oportunidad, o quizás simplemente seguirán siendo grandes amigos y colegas, apoyándose mutuamente en sus carreras. Y ambas opciones son perfectamente válidas y dignas de respeto. ¿Qué pasará ahora? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, honestamente, es que no lo sabemos con certeza. El drama continúa porque la incertidumbre persiste. El hecho de que no haya una declaración tajante sobre su relación actual, ni a favor ni en contra de un posible regreso, alimenta la especulación. Podríamos ver un regreso triunfal en la pantalla grande o chica, con un proyecto que vuelva a unir sus talentos y, quién sabe, quizás también sus vidas. Esto sería sin duda una noticia bomba para sus seguidores y un éxito asegurado en términos de audiencia. Las plataformas de streaming y las productoras estarían encantadas con esta posibilidad, ya que Kerem y Hande juntos son una fórmula probada de éxito. Por otro lado, podríamos verlos seguir sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras individuales, en nuevos proyectos, en nuevas parejas. Y aunque esto significaría que la ilusión de un reencuentro romántico se desvanecería para muchos, también sería una señal de crecimiento personal y profesional para ambos. Cada uno consolidando su propia marca, demostrando que son talentos independientes y que pueden brillar por sí solos. Y luego está la posibilidad de una amistad sólida y duradera. Una amistad que nació de una experiencia compartida tan intensa como fue la grabación de una serie exitosa y una relación sentimental. Esta sería una muestra de madurez y de que a veces, el amor puede transformarse en algo diferente, pero no por ello menos valioso. Una amistad donde el respeto, el apoyo mutuo y el cariño siguen presentes, aunque la pasión romántica haya desaparecido. Lo que es innegable es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han dejado una huella imborrable en la industria y en los corazones de sus fans. Su historia, con todos sus altibajos, sus momentos de euforia y sus capítulos de incertidumbre, ha sido un verdadero fenómeno. Y el hecho de que sigan generando interés y debate demuestra la magnitud de su impacto. En definitiva, el drama continúa porque la historia no está escrita hasta el final. Seguimos siendo T.
Testigos de un capítulo abierto, donde las posibilidades son infinitas. Lo que sí podemos afirmar es que sean cuales sean sus próximos pasos, Kerem y Ande seguirán siendo figuras relevantes en el mundo del entretenimiento, y sus decisiones seguirán siendo observadas con gran interés por una audiencia fiel. Así que, para resumir brevemente los puntos principales de lo que hemos conversado hoy, hemos recordado el gran impacto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en su relación romántica como en su éxito profesional. Hemos analizado cómo, a pesar de su separación, las interacciones públicas y las especulaciones sobre un posible reencuentro profesional o personal mantienen viva la intriga. Hemos destacado la importancia de sus declaraciones y gestos públicos, y cómo alimentan las esperanzas de sus seguidores. Y finalmente hemos explorado las diferentes posibilidades que el futuro les depara, desde un regreso triunfal hasta la consolidación de sus carreras individuales o una amistad duradera. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, y por haber compartido este momento conmigo. Espero que esta conversación les haya parecido intrigante, informativa y entretenida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que volveremos a ver a Kerem y Hande juntos en un proyecto? ¿Les gustaría que retomaran su relación romántica, o prefieren que sigan caminos separados? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de esta increíble pareja. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y gracias por estar aquí.